que esta es una introducción de la filosofía de Spinoza. Pero antes que yo discuta la filosofía propiamente dicha, voy a dar una pequeña historia de la vida de Spinoza. Spinoza y de su contexto social en el que él vivía, en el que él nació. Bueno, Spinoza apenas tenía 23 años cuando fue sometido a un atentado, casi lo matan, y ya había sido maldecido por su congregación judía en Ámsterdam. ¿Y por qué? Por sus creencias filosóficas, que lo había puesto no solamente en contra de la sociedad judía, pero también en contra de la sociedad cristiana de Holanda, de la República de Holanda. Y hay que enfatizar que en ese momento Holanda era una república, no era un reinato, no había rey. Esa parte de Spinoza, su liberación de los códigos religiosos y de los dogmas religiosos de aquel tiempo, lo han hecho como un profeta para algunos científicos, algunos filósofos de esta época contemporánea. Por ejemplo, Einstein hasta publicó un poema escrito de Spinoza. Y Albert Einstein decía que Spinoza era el único que él podía leer porque Spinoza fue el primero que dijo que no había ninguna diferencia entre el cuerpo y la mente. Después Hegel decía, si tú te consideras filósofo, no eres un filósofo, sino eres un espinosista. Creo que se dice espinosista, no sé. Si no sigues la filosofía de Spinoza, tú no eres un filósofo. Te crees filósofo, pero no eres. Ese es Hegel. Y por supuesto que hasta Freud decía, qué bueno que por lo menos comparto con Spinoza, otro judío, como Freud, el asunto de que los dos no creemos en Dios. Aunque vamos a ver que eso está un poco falso, porque Spinoza sí creía en Dios. Ahora, la congregación del Talmud Torah de Ámsterdam, en junio de 1656, encendió velas, rezó y emitió un jerem. Un jerem es una maldición. Y un jerem es la censura más alta de una congregación judía. ¿Y quién era el tema? Baruch Spinoza, o Bento Spinoza, o Benedicto Spinoza, dependiendo. Bento si es en portugués, Benedicto si es en latín, pero en el nombre judío hebreo es Baruch. ¿Qué quiere decir? El bendecido. Ahora, el pequeño filósofo, jovencito filósofo, fue expulsado y excomunicado de la comunidad judía, pero lo que más interesante para mí en este momento es leer verbalmente la maldición que escribieron los judíos en contra de su propio miembro judío. Y es una de las maldiciones más poéticas que yo he leído en mi vida. Y que si a alguien le gustaría maldecir a otra persona, esa sería una de las maldiciones mejores que pudiera usar. Es bella esta maldición. Empezaba algo como esto. Y lo voy a tratar de leer para no confundirme tanto. Habiendo fracasado en obligarlo a enmendar sus malvados caminos, y por el contrario, diariamente recibiendo información cada vez más seria sobre las herejías abominables que practicó y enseñó sobre sus monstruosos actos, por decreto de los ángeles y por orden de los hombres santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y condenamos a Baruch Spinoza. Y si eso no fuera mucho, continuaron diciendo lo siguiente al final del jerem. Y esta es la parte que más me encanta. Maldito sea el día y maldito sea de noche. Maldito sea el al acostarse y maldito sea al levantarse. Maldito sea al entrar y al salir. No quiera el Altísimo perdonarle hasta que su furor y su celo abracen a este hombre. Lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de esta ley. Borre su nombre debajo de los cielos y sepárelo, para su desgracia, de todas las tribus de Israel.
con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Y vosotros, los unidos al Altísimo, vuestro Dios, todos vosotros que estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. ¡Pum! Es una maldición. Bueno, es una maldición que escribieron y leyeron en voz alta a la entrada de la sinagoga de Ámsterdam, en el arco de la entrada de la sinagoga. El filósofo tenía solamente 23 años. Y, por supuesto, estaba de desacuerdo con la comunidad judía. Pero la comunidad judía vivía en Ámsterdam de una forma un poco precaria. Primero, se habían escapado en 1492 de Portugal y habían llegado a Ámsterdam porque Holanda estaba pasando por un momento bastante liberal. Y era comenzando la época de oro, del apogeo de la República Holandesa. Y esto es importante decirle que era una República Holandesa, que es bastante inusual para en este tiempo. Estábamos hablando del siglo XVI, al final del siglo XVI, cuando Holanda había ganado una guerra en contra de España, se había independizado de España. Y continuó hasta el siglo XVII. Entonces está hablando de los últimos de los 1500 algo y hasta la primera mitad de los 1600. Y Holanda estaba gobernada por negociantes, no por políticos, por negociantes, mercaderos, que controlaban las rutas de los productos que venían de Asia para Europa. De esa manera se hicieron bastante ricos. No, los judíos que vivían en Ámsterdam se hicieron muy ricos, la comunidad judía, porque la República Holandesa, primero, dejó que ellos profesaran el judaísmo como que quisieran, pero se tenían que convertir al cristianismo de alguna manera. Algunos iban a las iglesias cristianas, que eran protestantes calvinistas, y seguían profesando su religión judía en las casas y afuera de las casas, con solo que no se metieran a arguir en contra de la sociedad cristiana de Holanda y no se metieran en los asuntos cristianos. Eso era el pacto social que tenía con la República de Holanda. Se hicieron ricos y contribuyeron mucho a la cultura holandesa. Y se hicieron ricos, irónicamente, importando productos que venían de Portugal, el mismo país que los había desterrado. Y los principales productos que importaban de Portugal, ¿qué era? El vino y el aceite de oliva. Bueno, ahora, la República de Holanda en aquel momento, aunque era bastante progresista y había libre expresión de expresión personal, también estaba en un momento precario, porque los calvinistas fundamentales estaban formando algunas milicias porque querían que regresara uno llamado Guillermo Orange, que regresara al poder. Y cuando vieron y leyeron un libro que Spinoza escribió antes de escribir la Ética, un libro que se trataba de la teología política, un tratado de la teología política, donde comenzaba a decir sus propias ideas acerca de lo que era Dios, formaron sus propias milicias. Los negociantes de Holanda tenían sus propias milicias también. Estamos hablando de un momento en Europa donde había mucho florecimiento de arte, de ciencia y de filosofía, y al mismo tiempo mucha riqueza en Holanda. En esta época nació, por ejemplo, el pintor Rembrandt, que pintó un gran mural, una pintura, que tan grande, tan inmenso, así como los murales de Diego Rivera, donde dibuja y pinta a la milicia usada por los negociantes holandeses para proteger sus intereses, en contra de los calvinistas extremistas. Esa pintura se llama, en inglés se dice The Night Watch. Me imagino que en español se debe llamar que la ronda de noche. No sé cómo se llama en español.
Rembrandt fue uno de los pintores contemporáneos de Spinoza. Otros que habían nacido más o menos en el mismo siglo, estamos hablando de Isaac Newton, estamos hablando de John Locke, y estamos hablando ya por Florencia de Galileo, y estamos hablando de otro filósofo que vino un poquito antes de Spinoza, que se llamaba René Descartes. Y Spinoza se fundó mucho de su teoría de la filosofía y la teoría de la ética acerca de lo que es el mundo y Dios, de las meditaciones de Descartes. Ahora, los Países Bajos eran muy ricos en este momento, como acabo de decir, pero cuando vieron que aunque Spinoza había escrito su primer tratado como seudónimo, pero después los calvinistas se dieron cuenta que él era que lo había escrito, comenzaron a quejar. Ahora la comunidad judía decidió de excomulgarlo porque se vieron responsables. Y tenían miedo que ellos mismos fueran expulsados de Holanda, porque de alguna manera Spinoza estaba rompiendo el contrato social que tenían los judíos con los cristianos, con los gobernantes de Holanda. Ahora, eso fue otra razón. Entonces, este es el periodo de tensiones en Holanda y en Europa. Por supuesto que los calvinistas ganaron al final y Guillermo Orange llegó al poder otra vez. El Tratado Teológico Político hizo bastante bulla en toda Europa. Tiene un nombre bastante largo en latín, que Tractatus Theologico Politicos continent dissertations aliquot quibus pero se conoce como Tratado Teológico Político. El joven filósofo, entonces, para concluir, representó una amenaza, no solamente para los judíos, pero también para la sociedad cristiana de Holanda. Y él de Amsterdam se tuvo que salir de Amsterdam más o menos huyendo, y terminó como un ermitaño en la Hague, y escribiendo, y él como profesión era que pulía lentes para anteojos, así como se ganaba el dinero, y comenzó a escribir, porque fue rechazado, obviamente. Entonces, la raíz, como dije, pero este es el final de este segmento, y después vamos a seguir con las herejías abominables. ¿Cuáles fueron las herejías abominables de Spinoza? Y por supuesto que la primera era la idea que Spinoza tenía de Dios. Spinoza creía en Dios, que Dios estaba en todo. Nosotros, en el mundo, en el cielo, en el espacio, en los animales, en las partículas, en otras personas. Dios y la naturaleza, según la filosofía de Spinoza, son lo mismo. En latín, él escribió algo como Deo sine natura. No sé si es Deo sive natura o Deus sive natura, pero es que Dios es naturaleza. Y aquí se acaba el primer segmento de mi disertación histórica